9 de la mañana, 14 minutos, y nos metemos en otro de los temas de actualidad porque el próximo lunes comienzan las clases en todo el país. Las autoridades han presentado un plan en el marco de la pandemia, un comienzo de clases especial después de todo el año pasado y con la presencialidad también reducida. Para hablar justamente de las condiciones de este comienzo de clases es que recibimos a la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, Elvia Pereira. Bienvenida. Muchas gracias, un gusto. Ustedes han calificado de caos este comienzo de clases. Para la Federación, ¿cómo se está dando este inicio? Bueno, claramente hay que poner en valor qué significa un comienzo de clases. Normalmente sin pandemia y con pandemia. La expectativa que tienen las familias, los niños que reingresan o que ingresan eventualmente a la escuela, también lo tenemos nosotros, los docentes, los funcionarios, lo nuevo, los grupos de alumnos que vamos a estar tratando de acompañar durante el año. O sea, en ese panorama, todo esto se viste de un compromiso que los maestros y los funcionarios han puesto de manifiesto a lo largo de la historia. Esto solo como para rodear un inicio, si no vamos a quedar solamente hablando de cuáles son las condiciones óptimas que también tienen que ver con esto. Por lo cual, nosotros sí calificamos en su momento de un comienzo caótico de inicio de cursos. Cuando al 29 de enero, recién allí, el Codicen de la ANEP presenta un plan de acción cuando nuestra federación en noviembre le solicita al Consejo de Primaria, en aquel momento Dirección General de Primaria hoy, el formar una comisión de trabajo para justamente anticipar este comienzo de clases. ¿Esa comisión nunca funcionó? Esto nunca nos convocaron, esto no es posible, la participación de la organización no se dio en ningún momento. Los maestros de todo el país, los funcionarios de las asociaciones de la Federación estuvieron trabajando intensamente todo enero, relevando las necesidades. Bueno, eso no fue tomado en cuenta, eso no fue abierto, ese canal de participación, y el 29 de enero recibimos, como toda la ciudadanía, un plan de acción donde hay objetivos que podemos compartirlo. Ahora nos parece tarde, muy tarde, fines de enero, para implementar lo que veníamos con atraso, elecciones de cargos, con mucho atraso. Lo que se daba en diciembre comenzó a efectuarse en el mes de febrero, los primeros días de febrero. O sea, para tener una real dimensión de qué estamos hablando. Son 340.000 niños, son alrededor de 20.000 docentes, son alrededor de 6.000 funcionarios. Esa ingeniería es lo que tiene que articularse para que este compromiso que va a estar, descarto que va a estar el 1 de marzo en las escuelas del país, se dé de la mejor forma. El compromiso que está afectado por la pandemia, ¿no? Porque a ese compromiso hay que sumarle los grupos más pequeños, los niños que no van a ir todos los días. Bueno, ¿cómo están viendo ustedes, primero que nada, el tema edilicio, los locales? ¿Hay un compromiso? ¿Se anunció la búsqueda de nuevos locales? Ahí tenemos un tema para conversar más que interesante, y se le anuncia a la población la presencialidad, la mayor presencialidad posible. Eso anuncian las autoridades, mayor presencialidad posible. Para eso, ¿qué hace? Delega sus responsabilidades en comisiones descentralizadas, en direcciones de las escuelas, en los distintos docentes de los distintos centros educativos. Eso es lo que la Federación señala. Las dificultades que este inicio eventualmente puedan tener no son responsabilidad de los directores de los centros escolares. No deben ser responsabilidad de los docentes de la escuela. Ante esa pregunta, por ejemplo, al presidente del Codicen responde no es que se les deja liberados a su suerte, sino que hay libertad porque cada director conoce la realidad del centro, con qué puede contar, ¿no? La vinculación que hay con la comunidad, y desde la centralidad se apoya a las necesidades que se requieran. Bueno, ¿eso no funcionó así? Hasta el día de hoy, que nosotros tengamos ya algún listado o informaciones,
podemos estar atrasadas en las informaciones, podemos no tener siempre la verdad, digo, de eso se trata. No tenemos aún informes que de esos locales alternativos ya esté todo para funcionar dentro de 3 días. No lo tenemos. Lo que sí tenemos y sabemos es que este compromiso docente de las instituciones, dentro de la institución escolar, se ha venido rearmando de forma de ocupar todos los espacios posibles. Porque tú señalaste algo que de pronto, para que no quede como que esto va a suceder, y lo que se nos ha dicho es que la decisión de subdividir grupos no está. La decisión de subdivisión de grupos, como el año pasado, eso no va a suceder. O sea, ¿la clase va a funcionar normalmente? Bueno. Con la división de 1 metro entre niños. Exacto. En los espacios en que el centro escolar tenga posibilidades o que decidan, obviamente, las autoridades, de acuerdo a los locales, esos locales alternativos que, insisto, aún no están. Las aulas móviles de las que se habló, tampoco las vemos, tampoco sabemos dónde están. Entonces, claramente, no hay subdivisión de grupos por un tema presupuestal. Es un tema de no contratación de más docentes. Eso es clarísimo, eso es dicho por las autoridades, no es una cosa que nosotros ni siquiera lo hayamos dicho y no estamos de acuerdo. Porque si hay necesidad de subdividir grupos para que se aumente la presencialidad, de hecho se aumente la seguridad sanitaria en la institución, debería estarlo y no está. Como tampoco está el rubro que tiene que ver con la mayor cantidad de auxiliares de servicio necesarios. Son 30 millones de pesos. 30 millones de pesos para 2.300 eventualmente centros escolares, porque esos 30 millones no son solamente para primaria. En este caso escolares, estamos hablando de sumas irrisorias para la necesidad de reforzar el tema de la contratación de personal auxiliar. O sea, son varias dimensiones que hace que en un principio, elecciones de cargo, locales que no se sabía. No sabía si ingresabas el 17 de febrero, los directores de los centros o los docentes efectivos, si tenías que ir al centro en que ibas a trabajar durante todo el año o era eventualmente el que habías estado el año anterior. Todo eso formó este caos que nosotros en su momento lo catalogamos y lo calificamos de esa forma. ¿Que se va a ir ordenando? Y sí, claramente se va a ir ordenando. Ahora, ¿hasta cuándo? Ahora hay que decirle a la ciudadanía, a los papás que van el lunes a llevar a sus hijos a la escuela, que no en todas las condiciones van a tener que estar, va a ser posible que estén la cantidad de horas, ya sea 4 o tiempo extendido, todos los alumnos, todos los días. Ahora, insisto, esto es lo que no es responsabilidad de los directores y no es responsabilidad de los docentes del centro educativo. Ahí está. Ustedes afirman que la presencialidad entonces no va a ser completa. ¿En qué porcentaje de centros educativos? Bueno, nosotros lo preanunciamos. Efectivamente ya las autoridades han como dado un paso atrás y han visto esta realidad más cercana a la realidad que veíamos nosotros. En palabras de ellos dicen y hablan de un 60% de los locales escolares que estarían en condiciones de iniciar. Ahora, habría que hacer un relevamiento más exhaustivo, ¿no? De cuáles son aquellos lugares, porque sí que el compromiso está, sí que la responsabilidad está, sí que en cada una de las escuelas, hoy, ayer, desde que está el colectivo medianamente completo, en algunos está o en otros no. Te pongo solamente algún ejemplo. Las validaciones, eso es, aquellos docentes que por alguna causa tienen comorbilidades y van a trabajar a distancia. No tienen suplente, por ejemplo. No tienen un suplente que esté en la escuela. ¿Cómo van a atender esos niños? ¿Quién los va a atender dentro del centro escolar? ¿O esos niños no van a ir? Esas respuestas no están. No están, por ejemplo, si algún docente, en este caso, se enferma o tiene que hacer cuarentena. ¿Van a poner suplente a ese grupo?
¿A cuántos de esa cuarentena le van a colocar suplente? Acá hay un tema que no hay que eludir y es claro, que es presupuesto. Para que esto funcione de la forma en que esos objetivos, algunos compartidos por nosotros, se dé y por las familias también, y de última y primero, tiene que estar el niño. Para que esto se dé, el inicio, no solo el inicio y el tránsito de una mayor asistencia segura a las escuelas, tiene que haber una inversión presupuestal adecuada. Lo dijo la ministra de Economía. Allí, cuando sea necesario atender este tema de la pandemia, va a haber recursos. Bueno, en este caso no los hay. ¿Debería diferirse el comienzo de clases entonces? No, yo creo que no. Debió haberse pensado antes el hecho de tratar de que estos engranajes fueran contemplados con suficiente anticipación. Me parece que hay que acelerar, no hay que dilatar. Los niños vivieron una circunstancia especial durante el año 2020. Los docentes vivimos una circunstancia especial. La sociedad ha vivido una circunstancia especial. Dilatar no me parece lo adecuado. Me parece sí reforzar. En el inicio, reforzar en todo aquello que sea necesario. No es poniendo a todos los niños juntos, no es achicando esa distancia de 1 metro entre los niños, porque hasta ahora es 1 metro y no lo decide ni el docente, ni lo decide la autoridad sanitaria. Bueno, si lo dice, eso es lo que hay que contemplar en su cumplimiento. Entonces, nos parece que hay elementos suficientemente importantes para la vida escolar, para la vida estudiantil, para el tránsito escolar de los niños, que debieron haberse atendido con tiempo y que no hay que dejarlos, porque esto continúa. Ya tenemos que cerrar, pero ¿cuántas horas quedan por asignar o grupos quedan por asignar en el caso de primaria? Bueno, las elecciones de cargos se están llevando adelante, no es lo mismo en todo el país. Hay departamentos del país, principalmente el norte del Río Negro, donde ya están asignados todos los grupos, inclusive hay docentes sin posibilidades de ejercer su profesión. No es lo mismo, como no lo ha sido en los últimos años, al sur del país. Aún se siguen eligiendo los cargos. Todavía hay clases que al 1 de marzo no va a estar el maestro aún designado por esto de que las elecciones se atrasaron. O sea, hay que tener una real dimensión. Cuando el papá y la mamá lleven, o la mamá eventualmente, o quien lleve el niño a la escuela, sepa que se va a encontrar con una realidad que va a ser la de ese grupo, la de ese niño y de esa circunstancia especial. Y no, la responsabilidad no es del centro escolar y de última de los directores y maestros. Muchas gracias, Silvia. A les órdenes. Cerramos por aquí entonces el diálogo con la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio.